En este día, Dios tiene un hermoso mensaje que compartir para ti. Presta atención a lo que Él te dice, pues es muy especial para tu vida. Hablaremos hoy de la sabiduría de los proverbios, lo que estos nos enseñan y cómo Dios quiere que veamos las cosas. Iniciemos con una oración para poder concentrarnos en este mensaje que Dios nos quiere dar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si quieres, agarra un cuaderno para anotar lo que escuches, que no se te olviden estas palabras. El temor del Señor imparte sabiduría, la humildad precede a la honra. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Dios nos dice aquí que hay que temer de alejarnos de su palabra, ser humildes y reconocer que, fuera de Él, no podremos hacer nada, y al lado de Él, todo lo podemos hacer. Cuando recibimos lo que Dios nos da, estaremos caminando en un valle lleno de victorias, de inteligencia, de santidad y de amor. El hombre recto reflexiona antes de responder, la maldad sale por sí sola ante la boca de los malvados. Proverbios capítulo 15, versículo 20. Cuando se nos enfrentan las dificultades, la decisión tiene que primero llevar dentro, la analítica, la razón, la palabra de Dios, la sabiduría y el pensamiento en la perspectiva de Dios. Cuando razonamos en la sabiduría de Dios, podemos obtener conclusiones que nos den una recompensa celestial aún mayor que las cosas de este mundo. Dios siempre nos da la decisión más razonable al actuar sobre las cosas que se nos enfrentan en la vida. Dios nos da de la razón la lógica y la sabiduría necesaria para elegir la decisión correcta. Más vale un trozo de pan seco en paz, que una casa abastecida donde hay peleas. Proverbios capítulo 17, versículo 1. Dios nos dice que si somos un poco pobres materialmente y ricos espiritualmente, es mejor que tener riqueza material, pero pobreza espiritual. Lo espiritual, la inteligencia, la sabiduría y la presencia de Dios en nuestras vidas es mejor que cualquier cosa en este mundo, aunque necesitemos cosas para vivir, lo espiritual siempre es primero. A veces hay que dedicar tiempo a cosas que necesitamos para vivir y crecer en santidad con Dios, pero en la mayoría, tenemos que crecer más en las cosas espirituales. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tus oídos inclinas a mi sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia y pides discernimiento. Si la buscas como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dios nos dice que tenemos que atesorar las enseñanzas de Dios, la inteligencia divina y el crecimiento espiritual, como si fuera algo demasiado valioso, algo crucial en nuestras vidas. Tenemos que tener conocimiento pleno en las enseñanzas de Dios, su santidad, su salvación, su poder y su gloria. El que tiene compasión del pobre, le presta a Jehová, éste sabrá pagar su deuda. Proverbios capítulo 18, versículo 17. Cuando tenemos compasión y misericordia con los que ofenden a Dios y a nosotros mismos, estaremos reflejando una perfecta imagen de lo que Jesucristo quiere ofrecernos. Y Jesucristo es imagen de la compasión, del amor, de la luz y la imagen del Padre. Perdonemos, pues, a los que nos ofenden y a los que ofenden a Dios, tenemos que guiarlos a la inteligencia. La sabiduría que tienes adentro le da sentido a tu discurso, tus palabras producirán un impacto. Proverbios capítulo 16, versículo 23. Dios nos dice que la sabiduría, la santidad e inteligencia que Él ha puesto en nuestras vidas, es crucial utilizarla para poder mejorar el mundo a nuestro alrededor. Dios nos dice que tenemos que manifestar esa inteligencia y esa sabiduría que Jesucristo manifiesta en nosotros. Mientras permanezcamos firmes en nuestra fe, Dios nos recompensará. El mensaje que Jesucristo nos quiere dar, tenemos que aprovechar los frutos que Él nos da a través de su palabra, su consuelo a través de ella, nos dará la presencia y la paz que esperamos. El que desprecia la corrección se perjudica a sí mismo, el que escucha los consejos forma su conciencia.
Proverbios capítulo 15, versículo 32. Cuando escuchamos las palabras de Jesucristo, cuando obedecemos la guía del Espíritu Santo, cuando recibimos con alegría la palabra de Dios y la recibimos, tenemos heredado el cielo. Cada uno decide dentro de sí su camino, pero Jehová asegura sus pasos. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Dios siempre asegura el camino que Él tiene para nosotros, con su poder, Él nos resguarda, su palabra es como algo que acomoda los huesos de nuestros pies, sus articulaciones. La sabiduría, el amor, el consuelo y la gracia divina siempre nos da la seguridad de que Dios nos pone su fuerza y su inteligencia. En cada paso que demos, en cada cosa que tengamos que hacer, hay que llevar la fuerte palabra de Dios. De nada vale el entusiasmo si no hay reflexión, el que precipita sus pasos se pierde. Proverbios capítulo 19, versículo 2. Cuando aprendemos verdaderamente de la palabra de Dios, sería como una persona que compra focos de luz, los pone en el techo y los enciende. Pero una persona que no aplica los mensajes de Dios, solo compra los focos para tenerlos ahí, pues eso no es algo lógico. Cuando se compra un foco, se tiene que poner en el techo, se tiene que prender y usar. Asimismo, la palabra de Dios tiene que usarse. El hombre forja muchos proyectos, pero se realizará lo que Jehová decidió. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Dios nos dice que aunque tengamos muchos pensamientos en nuestro corazón, debemos recordar que nuestra sabiduría es limitada, y que el consejo de Dios permanece para siempre. Esto no significa que tenemos que rechazar completamente nuestro espíritu, sino más bien, aceptar la inteligencia que Dios nos da, el amor y el consuelo. Como un matemático que enseña a sus estudiantes temas complejos, empieza por resolverlo el profesor, pero luego que aprendan los estudiantes a resolverlo por su propia cuenta, pero con la observación del profesor. La pereza produce sueño, el flojo tendrá hambre. Proverbios capítulo 19, versículo 15. Dios nos dice que la laboriosidad siempre trae resultados a nuestras vidas. Cuando actuamos en actividad sobre las cosas, honramos a Dios, aprovechando al máximo lo que Él nos da, la santidad y su amor. Mientras más laboriosos seamos, más avanzaremos en nuestro camino con Dios. Esto significa que nuestra inteligencia aumentará. Si has encontrado miel, cómela con moderación. No exageres, pues la vomitarás. Proverbios capítulo 25, versículo 16. Si estamos en proceso de conocimiento de Dios, en un trabajar de cómo alcanzar el reino de los cielos, no hay que excedernos. Es como una persona que hace mucho ejercicio y cierto tiempo tiene que descansar para que sus músculos no se sobresaturen. Toma el ejemplo de que cuando comemos, nuestro estómago usa ácidos gástricos para digerir la comida y los intestinos la procesan. Así también cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que analizar, pensar, razonar, sentir y entender lo que Dios nos dice, así podremos acercarnos correctamente a Dios. La fidelidad y la lealtad conservan al rey, la benevolencia afirma su poder. Proverbios capítulo 20, versículo 28. La fidelidad a Dios es siempre poderosa al mantenernos en la conexión con Dios, su palabra es siempre digna de alabanza. La fidelidad a Dios prueba nuestra capacidad mental y espiritual para ver cuán fieles somos al ser que nos creó. Cuando afirmamos nuestra fidelidad a Dios, es como una persona que cuida de las haciendas que su Dios le encargó. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde le sustenta la honra. Proverbios capítulo 29, versículo 23. Tenemos que permanecer humildes ante otros y ante nuestro Creador, tenemos que reconocer siempre nuestra necesidad. Cuando reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas, es como un pastor que cuida de sus ovejas y les da de sus necesidades. Cuando somos humildes, demostramos que tenemos que recibir el aprendizaje de las respuestas correctas ante las adversidades en nuestras vidas. Jehová se mantiene alejado de los corazones de los malvados, pero se atiende a los corazones de los justos. Proverbios capítulo 15, versículo 29. Si nos mantenemos en el camino de Dios, si nos acercamos a su palabra, Él atenderá a nuestras vidas. Mas si nos permanecemos necios y no escuchamos la palabra de Dios, no habrá resultado en nuestras vidas. Hemos de abrir las recompensas por la obediencia a Dios, de esta manera, podremos descubrir qué es lo que se avecina en nuestro camino espiritual con Dios.
Hijo mío, oye y hazte sabio, anda por el camino recto. No te juntes con bebedores de vino y con los que se hartan de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecen y el holgazán se viste de harapos. Proverbios capítulo 23, versículo 19 al 21. Dios nos dice que no tenemos que juntarnos con personas que se exceden de placer y placer, con personas llenas de lujo. Si nos juntamos con esas personas, seremos como unos cerdos que se revuelven en el lodo, pensando en que es aguado pero no se dan cuenta de que están sucios. Tenemos que ser ovejas, limpias pero no mojadas, obedientes y rectas, educadas y amorosas. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, tenemos que obedecer las sabias enseñanzas de Jesucristo, tenemos que perdonar a los demás, tenemos que adquirir inteligencia, tenemos que adquirir sabiduría, entendimiento, fortaleza, amor incondicional. Más vale tener poco y ser honrado, que ganar mucho en forma indebida. Proverbios capítulo 16, versículo 8. Dios nos dice que es preferible ganar las cosas en justicia de ganancia, así veremos que lo ganamos de corazón y en verdad. No es bueno ganar mucho haciendo las cosas que nos dijeron que no hiciéramos, pues es mejor justo que injusto, es mejor aceite puesto con pescado barato, que aceite venenoso con pescado lujoso. La lengua puede dar vida y muerte, según como la uses, así serán sus frutos. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Nuestras palabras siempre cambian la realidad a nuestro alrededor, las palabras pueden hacer cosas maravillosas y tienen que ser dulces. La lengua siempre tiene poder de hacer cosas a otras personas, nuestras palabras describen la limpieza de nuestro espíritu y mente. El que deja sin nada a su padre y echa a su madre, es un hijo infame y desnaturalizado. Proverbios capítulo 19, versículo 26. Dios nos dice que debemos honrar a nuestro padre y madre, tenemos que amarlos porque ellos nos dieron a nacer y ellos nos cuidan, ellos nos dan de nuestras necesidades y nos protegen. A veces nuestros papás y nuestras mamás hablan mediante Dios, pues Dios les dio la responsabilidad de cuidar de nosotros. Hay que respetarlos. Come miel, hijo mío, porque es buena, la miel es suave al paladar. También la sabiduría te hará bien, si la adquieres, verás sus frutos, y tu esperanza no será defraudada. Proverbios capítulo 24, versículo 13 al 14. Dios nos dice que tenemos que consumir la dulzura de la presencia que nos acompaña cada día, los consejos que Él nos da y el amor que Él tiene para nosotros. Cuando tenemos la fuerza, la valentía y el ánimo para superar las dificultades, Dios nos recompensará aún mayor que lo que le dimos. Al aferrarnos a la palabra de Dios, jamás perecerá nuestra esperanza, nuestra salud espiritual será recta y será mejorada. No digas, me vengaré, confía en Dios para resarcirte. Proverbios capítulo 20, versículo 22. No tenemos que vengarnos de los que nos hicieron daño, tenemos que perdonar así como Dios nos ha perdonado a nosotros. La verdadera forma de calmar nuestro enojo es perdonar a los demás, pues así, estaremos formando un compromiso amistoso entre una persona y otra, tenemos que hacerles tener conciencia. Cuando alguien nos hace daño, no hay que regresar el golpe, es como una persona que se vuelve amarga por otra, no hay que copiarles, tenemos que tratar de darles miel para recuperar su espíritu. Terminemos con una oración. Gracias Dios por darme este mensaje como una forma de consuelo, gracias por darme cosas en cada día y gracias por tu sabiduría. Te agradezco Señor Jesús por darme de tu sabiduría y de tu salvación, gracias Jesús por ser mi Salvador y mi alegría. Te pido, por favor Jesús, que este mensaje llegue a más personas, que este mensaje sea esparcido por todo el mundo para que este mundo aprenda sobre lo que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por mirar hasta aquí, por favor, comparte este mensaje para que más personas escuchen el Evangelio de Dios.